Comienza la cuenta regresiva para que Laura Fernández se convierta en presidenta de Costa Rica. En 95 días, el próximo 8 de mayo, asumirá la segunda mujer en lo que es este cargo del Poder Ejecutivo. Una victoria electoral en la que jugó, por cierto, como factor la fragmentación del bloque opositor. Amplía Yenane Villanueva desde San José. Gracias, un saludo desde Costa Rica. Laura Fernández, politóloga de 39 años, se convirtió en la segunda mujer en Costa Rica en asumir la presidencia de la República. La primera fue Laura Chinchilla, que estuvo en el cargo en el periodo 2010-2014. Lo logró Fernández con una diferencia holgada frente a Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional. En su discurso de la victoria, Laura Fernández dijo que este es un momento histórico para la democracia de Costa Rica y que el pueblo votó por la continuidad. Fernández, heredera política del presidente Rodrigo Chávez, enfatizó que le tocaba edificar la Tercera República y que el cambio era irreversible. La democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio. Las reacciones entre los electores reflejan los resultados con dos posiciones. Hay por una parte un fuerte apoyo al nuevo gobierno y por la otra preocupación. Con la ayuda de Dios principalmente y la buena voluntad que pongan los políticos, creo que el país tiene muchas oportunidades para salir adelante. Muchísima preocupación porque la continuidad, yo siento que don Rodrigo le ha faltado mucho con lo que es la seguridad en el país. Ante la pregunta de si tendrá Chávez un puesto en su gabinete, en conferencia de prensa este lunes, Fernández aseguró que el presidente saliente tiene las puertas abiertas para ocupar algún cargo en su administración. Yo me sentiría muy dichosa si él ocupa algún cargo en el gabinete. No he tenido esa conversación con él aún. Con respecto a lo que dijo Álvaro Ramos, el candidato del Partido Liberación Nacional, segundo en esta contienda, y precisamente resaltó el Congreso y enfatizó que va a trabajar con su bancada en la Asamblea Legislativa, que será una oposición constructiva, pero que no iban a permitir actos indebidos. La próxima presidenta Laura Fernández promete mano dura y continuar la construcción de una cárcel al estilo Nayib Bukele de El Salvador, pero también promete a la oposición un gobierno de diálogo y conciliación. ¿Qué podemos esperar de esta administración? Lo vamos a conversar con Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, periodista también, colega periodista. Gracias por estar con nosotros, Eduardo, bienvenido. Por lo pronto, un respaldo contundente al actual proyecto político del presidente Chávez. Sin duda, los números son sumamente claros. También va a tener una mayoría legislativa. Por primera vez desde 1990, un gobierno tiene mayoría legislativa. En general han estado con minorías y a veces incluso han tenido la tercera o la segunda fuerza política en el Congreso. Así que yo creo que algo que va a tener que tomar muy en cuenta la próxima presidenta es que, al contrario de don Rodrigo Chávez, que es su mentor político y quien la puso en la candidatura, ella ya no va a tener la excusa de que el Congreso le entorpece proyectos de legislación porque va a tener mayoría. Y esto indudablemente carga una responsabilidad sobre ella muchísimo mayor en cuanto al rendimiento, porque cualquier falta, cualquiera de las promesas que no pueda cumplir, no podrá justificarlas distribuyendo culpas a otros poderes de la República. Ahora, mencionabas de esta parte del legislativo, pero tampoco alcanza como para hacer cambios a la Constitución. Eso es importante porque de esa manera también se requiere de ese diálogo. Sin duda, el gobierno tiene una mayoría simple, que por supuesto es una mayoría que alcanza para pasar la mayor parte de la legislación. La mayoría calificada, que es de 38 votos en una asamblea legislativa de 57 diputados, es la que se requiere para eventuales cambios constitucionales, también para definir la reelección o no de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
En el caso de Costa Rica duran 8 años y se reeligen automáticamente a menos que 38 votos de los diputados decidan no reelegirlos. Entonces, de alguna manera, esto blinda a los magistrados actuales contra cualquier intento del partido de gobierno por evitar que los 13 que se tienen que reelegir en este cuatrienio, pues no sean reelegidos, porque también el gobierno, sobre todo el presidente Chávez, digamos que doña Laura no se ha manifestado en ese sentido, ha criticado de una manera insistente, persistente y a veces casi que violenta al Poder Judicial y también a la Fiscalía General de la República. Bueno, eso es un dato importante porque podrían venir modificaciones o propuestas para ello. Ahora, sorprendió el abstencionismo, es decir, el bajo abstencionismo, casi un 70% de participación, Eduardo. Sí, eso sorprendió para bien. Habíamos tenido a partir de 1998 una curva ascendente en el abstencionismo que antes, hasta el año 98, era de alrededor del 20%. A partir de ese momento comenzó a ascender y llegó el año pasado, no, en las anteriores elecciones, a una cifra récord del 40% en la primera ronda y de poco más del 43% en la segunda ronda. En este momento, el abstencionismo anda alrededor del 30%, un poquitito más, lo cual es una baja muy significativa de 10 puntos porcentuales, y eso realmente es una muy buena noticia para la democracia costarricense. Y bueno, y se explica porque en estas elecciones en realidad hubo un grupo de gente que era muy partidaria del gobierno, yo diría que un apego emocional casi identitario más que alrededor de reivindicaciones específicas, y otro sector de la población también amplio, pero que fue minoritario en este caso, muy preocupado sobre todo por lo que puede representar la continuidad en un gobierno que no ha demostrado, en un proyecto político que en estos 4 años de gobierno no ha demostrado suficiente sensibilidad y respeto a la división de los poderes y a los contrapesos democráticos. Y eso, más una campaña muy persistente, llevó a que el abstencionismo se redujera de manera significativa. No, y le da una legitimidad importante al proceso, sin duda. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas y periodista. La bienvenida es para el licenciado en Ciencias Políticas Claudio Alpizar Otoya. Él fue candidato por el partido Esperanza Nacional en estas elecciones de Costa Rica. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Fernando. Un placer estar con vos y con tu audiencia. Al contrario, oiga, de entrada, pues preguntarle de este resultado, que con todo respeto se lo digo, ¿no? Paupérrimo, con los números, vaya, o sea, ¿qué le puedo decir? ¿Qué piensa que pasó con su proyecto? ¿Por qué fue tan aplastante el rechazo? Sí, pienso que nos pasó a varios, que al final de la contienda se polarizó en dos intenciones de voto, que era la candidata oficialista, que desde el principio tuvo mucha fortaleza, y posteriormente también el Partido de Liberación Nacional, que empezaba con una base muy baja de lo que históricamente había sido, terminó también sumando a muchos opositores que querían ver un enfrentamiento más parejo, y de ahí vino también el debilitamiento de todas las demás fuerzas en relación a estas dos fuerzas, que fueron las que al final movieron la mayoría de los votos electorales el día de ayer. Pero bueno, independientemente del resultado, finalmente formarán parte de la oposición de alguna forma. Pero, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de esa oposición? ¿Qué es a lo que más temen? Porque mucho se ha dicho, ¿no? La posible buquelización, la cooptación de los poderes, el cambio de magistrados para que sean magistrados alineados con el Ejecutivo. Hay muchos temores, pero ¿cuál es el principal para usted? Yo pienso que el principal temor es lo que hace ella de referencia cuando habla de la Tercera República, puesto que eso encierra algunos cambios
estructurales, algunos cambios de nuestra institucionalidad. Usted hablaba ahora al principio de lo que fue nuestro proceso electoral, de lo que fue el Tribunal Supremo de Elecciones, un Tribunal Supremo de Elecciones que desde la elección, desde la previa a la elección como presidente de la República de Rodrigo Chávez, ya había sufrido los ataques constantes, tanto de Rodrigo Chávez como de la diputada oficialista Pilar Cisneros, y aún así el tribunal veló por los votos para que ambos llegaran a ejercer el poder. Después, durante el transcurrir de su gobierno, también siguieron atacando mucho al Tribunal Supremo de Elecciones, violando temas de beligerancia política que son prohibidos en nuestro país, el presidente de la República, y posteriormente también en campaña, en el inicio de la campaña, la candidata oficialista, hoy presidenta electa, también puso en cuestionamiento al Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, esa institucionalidad ha sido golpeada. Pongo el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, pero hay otros elementos donde el interés de ellos también, cuando hablaban de 40 diputados, era la posibilidad de transformar muchas de esas instituciones, que no digo que sean perfectas, pero a nivel de América Latina y de otras latitudes son muy reconocidas por sus calidades, que pueden tener mejores transformaciones, eso no hay la menor duda, pero el gran temor es que ellos normalmente lo que quieren es debilitarla, porque en esa visión buquelista lo que gusta es la verticalidad y evitar la posibilidad de concertación nacional, tal y como lo decía ella ahora. Otra preocupación también que puede surgir es que cuando ella habla de que quiere un gobierno de concertación nacional, si también paralelamente pretende tener al presidente Rodrigo Chávez, que sería algo inédito, como ministro de la presidencia, pues si algo quedó demostrado durante su gestión es que lo que menos tiene capacidad don Rodrigo Chávez es de concertación nacional. Entonces podría ser más bien todo lo contrario, la presencia de él, y no pasaría de discurso lo que ella plantea como concertación nacional. Ha habido enfrentamientos durante, aquí le hemos dado seguimiento aquí en conclusiones, ha habido enfrentamientos pues con prácticamente todos los poderes, ¿no? El poder electoral, el poder judicial, con el legislativo, y ayer lo hablábamos, ¿no? Ayer decíamos, bueno, ¿cómo irá a ser el gobierno de Fernández cuando de pronto lanza este discurso? El tono de hoy fue muy diferente al de anoche, usted estará de acuerdo conmigo. Ayer, que habla precisamente aceptando el triunfo, se oye un discurso, yo decía amenazante, ¿no? Porque se metió hasta con la prensa, con periodistas, con medios, con la oposición. Era preocupante escucharla hablar así y atacar así antes de empezar ni siquiera su gestión. ¿Será este el tenor que veremos en el transcurso de su gobierno? Es que cuando se habla de darle continuidad, es el estilo también que ella ha copiado, un estilo que muchos no le conocíamos. Ella ha copiado el estilo del presidente, y ese enfoque que da el día de la aceptación del triunfo está muy marcado por esa influencia que tiene el presidente de la República. Tal vez hoy dominó un poco el carácter que quería demostrar de choque, pero ella ha tratado siempre de mantenerse. Hay un tema que me parece, Fernando, que es muy importante. Ellos manejaron muy bien el tema de la continuidad a razón de la popularidad del presidente Rodrigo Chávez para hacer una especie de referéndum de la elección a Rodrigo Chávez, más que de la aceptación de Laura Fernández como candidata a la presidencia. Pero ese enfoque donde ella ha querido priorizar al presidente cuando dice que le gustaría que fuera el ministro de la presidencia, es un tema que tiene un trasfondo muy importante. El presidente de la República tiene problemas, tiene denuncias que no han podido ser abordadas porque ha estado obligado por la inmunidad. Entonces, esta posibilidad de que siga siendo ministro de la presidencia le podría dar otros 4 años de inmunidad, y no podríamos ver, por ejemplo, dos temas, que se quiso levantar la inmunidad para un caso de corrupción con dinero del BCE y otro caso de beligerancia política.